Bienvenidos a todos los oyentes de mi mundo literario. Una vez más nos encontramos junto a mis compañeras Yasmín Dávila y Marilu de la Cruz. Y quien les habla, Mayeli Custodio. Exploraremos a profundidad el cuento del sueño del pongo de José María Arguedas, una obra emblemática que revela las injusticias sociales y el abuso de poder en la sociedad peruana. Nos adentramos en El sueño del pongo, un cuento publicado en 1965, basado en los relatos orales de indigenistas del Cusco. Destacamos a Arguedas como una figura clave del siglo XX en la literatura peruana, conocido por su enfoque indigenista. Bueno, como el título de la obra tenemos al sueño del pongo. Su escritor o autor es llamado José María Arguedas. También tenemos a su género, que es cuento, y su subgénero, que es ficción. Esta obra fue publicada en el año 1965, pero ¿cómo le surgió la idea de escribir el autor esta obra? Bueno, el autor peruano rejuntó la historia de un campesino peruano cusqueño, la misma historia que había pasado igual como en el cuento del sueño del pongo. También el cuento tiene editorial, tiene variable, bueno, dependiendo de la edición. También tiene el número de páginas, variable dependiendo también de la edición. Como personajes principales tenemos al pongo y al patrón. El pongo forma parte de la servidumbre, indio, de cuerpo pequeño, obediente, callado y solidario. También tenemos al patrón, que es hacendado, de carácter fuerte, es muy mandón y suele indicar tareas denigrantes hacia el pongo. Como personajes secundarios tenemos a San Francisco, al ángel mayor, menor y viejo y al resto de la servidumbre. El cuento Sueño de Pongo aborda de la injusticia y también la opresión social que sufren los indígenas peruanos bajo las condiciones inhumanas por los hacendores y las clases dominantes. Se explora la rigidez de la jerarquía social y las profundas divisiones entre el pongo, que es el sirviente indígena, y el patrón, que ilustra la desigualdad de clases de la sociedad de un andino o también, como se les dice, indios. Además, el cuento incorpora elementos de la cosmovisión andina, como la reciprocidad y la sobrenaturalidad, reflejando las creencias y tradiciones de los pueblos andinos. El cuento El sueño del pongo es una obra de gran valor cultural y es posible comprender la situación de la sociedad andina de aquella época observando el trato cruel y humillante que los terratenientes daban al pongo o estudiando la actitud negativa de los sirvientes. Utiliza un lenguaje que refleja las voces e ideas del mundo andino, logrando una rica autenticidad narrativa. La historia está llena de símbolos y metáforas, especialmente en El sueño del pongo, que sirve como una poderosa crítica de las estructuras de poder y la injusticia social. El crítico literario Ángel Rama describe la prosa de Arguedas como naturalmente impregnado del lenguaje hablado andino, utilizando el lenguaje como medio para expresar las emociones y la profundidad cultural de los personajes. Lama 1982. Analicemos esto. Elogió a Arguedas por combinar el lenguaje hablado andino con la narrativa poética, que da un estilo único que captura las voces y experiencias de los campesinos indígenas. El académico Rhodes señala, Arguedas utiliza su narrativa para exponer y denunciar las estructuras de la opresión que afectan a los pueblos indígenas del Perú, proporcionando un lente crítica sobre la injusticia social y la explotación. Rhodes enfatizó la función social del trabajo de Arguedas y su compromiso con la justicia y la visualidad para los grupos marginados. En resumen, El sueño del pongo no solo es una obra literaria de profundo valor cultural, sino también un llamado a la reflexión sobre la injusticia social y los derechos humanos. Invitamos a estudiantes, docentes y amantes de la literatura a explorar esta obra que resalta la resistencia y dignidad en medio de la opresión. Gracias por acompañarnos en este viaje literario por El sueño del pongo, de José María Arguedas. Cuídense y hasta una próxima oportunidad.